Los invitamos a que nos escuchen en su programa Diálogos entre Cerros. los días sábados de 1 a 3 de la tarde. ¿En dónde? Aquí, radiotepeaca.com. Doctora Blanca Ávila Juárez, servicio médico dental para toda tu familia. Y doctor Álvaro Bernardo Ávila Juárez, médico general en parto y cesáreas. Visítanos en la calle 9 Oriente, barrio de Santuario, en Tepeaca, Puebla. Y en Benito Juárez, calle 2 Poniente y 5 Norte. Atendemos de 8 de la mañana a 10 de la noche. No olvides, te esperamos. Hola, ¿qué tal amigos Radio Escuchas? Soy Juan Carlos Rodríguez, fundador de Enteos, la mejor alternativa en el juego serio para el desarrollo humano. Si eres emprendedor o eres dueño de un negocio, tienes una historia que contar. Detrás de una experiencia que marca la vida de las personas, se encuentran una serie de emociones y motivaciones. Juega, descubre y aprende de cómo puede impactar tu negocio en las emociones de tus clientes. Y descubre la parte humana que a la gente le interesa saber. Escúchanos los viernes de 7 a 8 de la noche. Fuiste enviado para darnos paz divina. De lo alto hasta aquí, Dios te envió. Celebramos este día tu hermosa presencia, oh amado y santo apóstol del Señor. Nazón Joaquín, eres apóstol de mi Dios amado, el ángel santo para salvación. Tu amor y tu ejemplo están marcados todos los días en mi corazón. Hermoso apostolado de consuelo, para alabanza de nuestro Señor. Tu presencia trae gozo a toda la tierra, oh amado y santo apóstol del Señor. Nazón Joaquín, eres apóstol de mi Dios amado, el ángel santo para salvación. Tu amor y tu ejemplo están marcados todos los días en mi corazón. Y las naciones con gran alegría exclaman con amor, gloria al Señor, y le piden con fervor a mi Cristo amado, que bendiga al apóstol del Señor. Nazón Joaquín, eres apóstol de mi Dios amado, el ángel santo para salvación. Tu amor y tu ejemplo están marcados todos los días en mi corazón. Labor hermosa de misericordia y trabajo arduo de gran bendición. Hoy por ese gran amor y tan grande trabajo, le deseamos hoy apóstol del Señor. Felicidad abunden siempre en su hermosa vida, que es para nosotros de bendición.
Dios le llene de paz y fortaleza. Le deseamos con todo el corazón. Felicidades. Buenas tardes, bienvenidos todos nuestros hermanos y radioescuchas que nos sintonizan a través de este útil medio de comunicación como lo es radiotepiaca.com desde una de las entidades aquí en el estado de Puebla. Saludamos a todos los hermanos de la Iglesia La Luz del Mundo distribuidos en 58 naciones donde el Espíritu de Dios en su misericordia ha llevado esta hermosa verdad. También saludo y agradecemos a nuestro hermano Daniel, que desde la iglesia de la colonia Clavijero vino hoy a dar esta aportación hermosa con la alabanza que hemos escuchado en labios de nuestro hermano Daniel, un talento LLDM. Doy la bienvenida a mi compañero conductor de este programa, el diácono evangelista Javier Saldaña, y al compañero ministro en la iglesia del Señor, Juvenal. Bienvenido, hermano Javier. Dios les pague y pues también deseo que la paz de Dios sea en sus corazones. Estamos muy contentos porque pues en este día, ¿qué podríamos decir? Un día fresco, porque pues aquí en Puebla cayó hasta granizo, ¿verdad? Ahorita por la tarde. Sí. Y pues estamos frescos, se vino, ¿no? Fuerte la lluvia, pues, ¿no? Se vino fuerte la lluvia. Pues, para nosotros pues es lluvia de bendiciones, ¿verdad? Por eso estamos contentos. Entonces, pues agradeciendo también a nuestros radioescuchas que están del otro lado, tomando también nota de lo que vamos a decir, pero también pedimos que tengan todas sus preguntas listas para que las hagan y manden sus saludos, sus comentarios, y pues también dando la bienvenida a nuestro compañero Juvenal. Bienvenido. Bueno, la paz del Señor sea con todos. Amables radioescuchas, agradecemos de antemano el tiempo que ustedes están dedicando para escucharnos. Para nosotros en verdad representa esta oportunidad para poder transmitirles un mensaje que finalmente desde este lugar de Tepiaca se va a dirigir hacia las 58 naciones en donde la Iglesia del Señor está establecida. Saludamos a todos y ojalá sea un momento placentero para ustedes. Bien, pues demos inicio a nuestro tema del día de hoy, un tema muy importante, la música. Claro tal. Sí. Música es su definición, pues el conjunto, es el arte de conjuntar bien los sonidos entre sí. Los sonidos de la voz humana, de los instrumentos, de unos con otros y otros a la vez, ¿verdad? A pesar de que pues son instrumentos y son humanos, pues también para que produzcan un sonido deleitoso, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre o tristemente. Pero quisiéramos hacer una pequeña separación, compañero Javier, ¿sí? De lo que es la adoración a Dios. A veces hay como que una pequeña confusión del momento, sí, del lugar, cómo debe de realizarse esta hermosa adoración. Y para esto vamos a tratar de ir a la historia bíblica. Nos recuerda, por ejemplo, el libro de Génesis 4, cuando nos habla de Jubal, que es el padre de los arpistas, de los que hacen instrumentos, digamos, pues no de un origen muy bendito, ¿no? Es Jubal, no Juvenal. No es Juventino, es Jubal, aclaro. No es Juvenal tampoco, muy bien. Es Jubal. Jubal, pues que es de la descendencia de Caín, nieto de Caín, y menciona ahí la escritura que es padre de los que tocan arpas. Sí, creo que correcto. Como instrumento, desde siempre han existido, pero ya vamos a tratar nosotros de delimitar el espacio del tiempo, que es grandísimo, a partir de donde ya se utiliza, porque hay que entender que en Israel el instrumento tenía varias funciones, sí, claro, ¿verdad? Por poner un ejemplo, como era utilizado para llamar o convocar a guerra, como también en alguna fiesta solemne. Por ahí habla de María, la hermana de Moisés, que recibió a su hermano, dice, con panderos, con danzas, o también, por poner un ejemplo, cuando el pueblo entonó aquella alabanza a Saúl y sobre todo al rey David, y expresan y dicen,
Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10,000 y cantaba el pueblo en fiesta, había un gozo, un júbilo, una algarabía. Pero definamos cuando Ezequías establece el culto. Cuando Ezequías menciona en la Escritura que restablece el culto de adoración, y entonces él dice que era por mandato de David, por mandato de Jehová, porque Dios lo había autorizado. Por lo tanto, a partir de ese momento en que Dios a su siervo David, a su rey, le autoriza, bueno, pues Dios le permite ese momento para que pudiesen adorar a Dios con ese instrumento. Obviamente aquí voy a hacer una pregunta a los radioescuchas para que no vaya a haber una confusión. ¿Quién tocaba el instrumento y dónde lo tocaban o durante qué momento lo tocaban? Que queden esas preguntas al aire por si algún compañero, amigo, hermano o algún radioescucha de X denominación, es muy respetable, muy aceptable sus aportaciones, pues que nos digan quiénes eran los encargados de utilizar el instrumento, porque actualmente, compañero Javier, existe quien incita a que se adore a Dios con instrumento como si fuera algo que fuera autorizado para todos. Ahí dejo la pregunta en el aire. Sí, mira, hay un texto donde nos dice quién fue el que autorizó los instrumentos, pero antes no era mandamiento. Simplemente dice, en el día de vuestra alegría, en Números 10:10, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaré las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Entonces se estableció que se tocaran las trompetas, pero no era un mandamiento de Dios usarlos en los holocaustos, sino simple en un día de alegría. Pero ya en Segunda de Crónicas 29-25 en adelante, también dice ahí ya se puso en los cultos religiosos. Dice, se establece por ley en la adoración a Dios. Dice, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas, y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel, y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto, y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey, y todos los que con él estaban, y adoraron. Bueno, pues ya se estableció allí el instrumento musical. Estamos hablando del instrumento inanimado, claro, ¿verdad? Lo que son las flautas, las arpas, ¿verdad? Todo lo que menciona. Pero yo sí quisiera enfatizar que en nuestro primer programa de radio, que fue hace algunas semanas, nosotros platicábamos acerca de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera de Cristo, porque aquí en el Antiguo Testamento ya se está tomando por ley el instrumento en la adoración. Así es. ¿Verdad? El instrumento en la adoración a Dios. ¿Qué podríamos comentar? Bueno, vamos a ver. En la iglesia verdadera, en la iglesia de Dios, ¿se establece o no se establece el instrumento? Porque vamos a entender que la mayoría de las iglesias, por no decir todas, usan el instrumento musical en el templo para la adoración a Dios. Así es. ¿Verdad? Estamos hablando de todas. Bueno, considero yo que nosotros como iglesia, la luz del mundo, no estamos peleados con el instrumento, podemos utilizarlo. Ahorita acaba de pasar nuestro compañero a cantar una alabanza con una pista. Bueno, se están usando instrumentos, pero hay que ver también en qué momento dice Dios acerca de los instrumentos. Sí, claro que sí, hay que comprender el momento más que nada donde nosotros estamos hablando de la adoración a Dios. Creo que hay un lugar establecido por Dios para esa adoración, y por eso quise tomar del origen. Quise tomar un poquito juvenal lo que es el inicio, porque así como Dios de alguna manera lo aprueba, porque lo aprueban de alguna manera por mandato, dice ahí a David,
Pero también llega el momento en que el mismo profeta Amós ya da una indicación de parte de Dios. Sí. En el capítulo 5:23, lo pueden leer todos en sus casas y pueden comprobar ahí. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con el compañero Juvenal. Muy bien. Doctora Blanca Ávila Juárez, servicio médico dental para toda tu familia. Y doctor Álvaro Bernardo Ávila Juárez, médico general en parto y cesáreas. Visítanos en la calle 9 Oriente, barrio de Santuario, en Tepeaca, Puebla. Y en Benito Juárez, calle 2 Poniente y 5 Norte. Atendemos de 8 de la mañana a 10 de la noche. No olvides, te esperamos. Hola, ¿qué tal amigos Radio Escuchas? Soy Juan Carlos Rodríguez, fundador de Enteos, la mejor alternativa en el juego serio para el desarrollo humano. Si eres emprendedor o eres dueño de un negocio, tienes una historia que contar. Detrás de una experiencia que marca la vida de las personas, se encuentran una serie de emociones y motivaciones. Juega, descubre y aprende de cómo puede impactar tu negocio en las emociones de tus clientes. Y descubre la parte humana que a la gente le interesa saber. Escúchanos los viernes de 7 a 8 de la noche en radiotepeaca.com. Muy pronto disfrutarás de un programa totalmente diferente. Llegan desde Los Ángeles, California, a radiotepeaca.com. El show del patrón y la muñeca. El show del patrón y la muñeca. Espéralos pronto. Hola, les habla Bernard Schott. Iniciamos con una nueva faceta, Media Luna, un programa en el cual estaremos abordando temas tanto de cultura como de arte. Estaremos con ustedes los días viernes de 12 a 1 de la tarde en lo que es radiotepeaca.com. Los esperamos. ¿Estás buscando comer algo delicioso? Pues no busques más. Mariscos San Rafael te ofrece servicio a la carta con una gran variedad de platillos. Sábados y domingos nuestro gran buffet de mariscos. Visítanos en calle Zacatecas número 3, San Hipólito Xochiltenango, Tepeaca, Puebla. Bueno, regresamos nuevamente a su programa Puebla, tu tiempo llegó. Compañero Juvenal, ¿cómo ves el tema que estamos platicando? Tema doctrinal, tema hermoso, donde queremos que todas las personas conozcan pues la manera correcta que Dios establece para su adoración. Me parece muy, muy interesante, pero es importante que hagamos una puntualización con respecto a que en el primer pacto, hablando ya del establecimiento de la música como una forma de adoración, el pueblo de Israel adoraba a Dios de muchas formas, en la ley de los ritos y las ceremonias, incluyendo en esta ley el uso de los instrumentos musicales, los cuales se usaban fuera del tabernáculo, como lo indica en la segunda de Crónicas, en el capítulo 29, el verso 25, nunca se usaron dentro del templo. Esos instrumentos musicales con que se servía a Dios, los levitas eran quienes Dios les había dado este privilegio para que ellos hicieran uso de esos instrumentos. A ver, estoy entendiendo, Juvenal, que el instrumento lo tocaba el pueblo o exclusivamente el levita. No, había solamente un grupo determinado, en este caso los levitas, quienes ellos
por parte de Dios habían recibido esa indicación y que pues, lógicamente para ellos eso era una bendición. Bueno, entonces con esto, compañero Javier, nos damos cuenta que incluso para poder tocar el instrumento en ese momento que es de adoración, en este caso lo estaban haciendo cuando Ezequías restablece el culto del templo, lo estaban haciendo dice que durante que iniciaba el sacrificio y al terminar se acababa, pero no lo hacía el pueblo. No. O sea, el pueblo en sí no tocó el instrumento. No participaba. Sí, simplemente alababan a Dios glorificando a Dios, pero no tenían esta oportunidad. Pero en la actualidad hay quienes creen que pueden hacer lo que hacían los levitas. Hay que pensar que si la iglesia es de Cristo, pues la medida es, si Cristo lo hizo, lo hacemos, y si Cristo no lo hizo, pues no lo hacemos. Vamos a hacer de Cristo, vamos a hacer lo que Él hizo. O si dicen, bueno, pues es que en el Salmo dice, bueno, si son del rey David, entonces no es de Cristo. Si es de Cristo, no es del rey David. Porque Cristo viene a poner sus mandamientos y el rey David también estaba poniendo los de él en su tiempo. Si nosotros vemos en Juan 4, en Juan 4:21, bueno, vamos a ver cómo es la adoración en la iglesia del Señor. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Hay que saber cómo están adorando a Dios. ¿Están adorándolo como saben o como a Dios le agrada? Claro. Si nosotros analizamos a Cristo o al Señor Jesucristo, pues a Él no muy bien estaba con los instrumentos. Porque si nosotros nos acordamos de la hija de Jairo, Jairo fue a buscar al Señor para que resucitara a su hija estaba enferma. Cuando el Señor llegó, vio a los músicos afuera de la casa que estaban toque y toque, o más bien adentro de la casa, porque estaban adentro donde estaba el cuerpo, y el Señor sacó a los músicos. Así como es. Que no le gustó que no le pareció que estuvieran los músicos ahí. Y se quedó nada más, el Señor Jesucristo se quedó el papá, que era Jairo, sí, ¿verdad? Y él sacó a todos los sacó porque la música le estaba haciendo alboroto. Y entonces se queda el Señor solo con ella, hermano, y entrega a la niña después viva, pero el Señor no pidió, los sacó para afuera, no le gustaron, no le parecieron. Ahí en Marcos 14:26 dice, y saliendo al monte de los olivos, dice y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Cuando hubieron cantado, no dijo tocado el himno. Sí, no, ya el Señor establece la auténtica adoración. El capítulo que usted menciona lo pueden leer en sus casas. Si tienen una Biblia en sus manos, yo voy a tomar la Sagrada Escritura que trajimos, que es de Reina Valera 1960, es una Biblia que está al alcance de cualquier persona, no es una Biblia que elabora la Iglesia a la Luz del Mundo, o nosotros simplemente la compramos en las librerías donde venden este sagrado libro, en cualquier librería donde están a la venta. Muy bien, el capítulo 4, versículo 23, el Señor Jesucristo aclara, mas la hora viene, y luego dice, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores. Está hablando ahí en ese texto algo muy importante, joven. Fíjate lo que está diciendo Cristo. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Está hablando el Señor que hay muchos adoradores. Lo está diciendo. Sí. Pero está diferenciando a unos de otros. Hay una señal. Hay una señal que Cristo está manifestando en este pasaje bíblico. Y la señal es que los auténticos, los servidores de Dios, son los que lo hacen en espíritu y en verdad. ¿Y cómo salen de acuerdo los apóstoles con Cristo? Por lo que dice el apóstol San Pablo en Filipenses 3:3, mas nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios y no confiamos en las cosas de la carne. Y el apóstol Pablo decía, cantaré con el espíritu y también lo haré con el entendimiento. No dijo que con guitarra, con pandero, con instrumentos musicales, no, ¿verdad? Porque Dios en Amós 5:23 dice, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos.
Dios se enojó con lo que ya estaba establecido por ley. No, y ya lo veía como Ya una estaba- abominación, estaba ¿no? mal. Claro. Ya lo usaban hasta para los ídolos. Sí. Entonces Dios Sí. es celoso y cuando quita algo, ya no se debe poner. No, y el que quiera ponerlo se pone contra Y me Dios. acordé ahorita que mencionó usted de que ya lo hacían para los ídolos. ¿Hasta dónde llegó el pueblo de Israel? Que el mismo profeta Isaías lo dice, ¿no? El capítulo 5, 11 me parece que es, donde empieza a decir, hay de los que se levantan por la mañana para seguir la embriaguez que se tiene hasta la noche y que en sus fiestas hay viruelas, tamboriles, flautas y que se embriagan y no miran la obra de Dios, sino que ya se estaba utilizando y luego desvirtuando lo que en su momento... En la Biblia, Dios toma el instrumento como para el hombre, como que el hombre se olvida de Dios cuando usa el instrumento. Pues sí, hablando de la oración, porque sí. quieran o no, lo que mueve a la gente muchas veces para brincar, para bailar, es el instrumento. Claro. No es el espíritu. Bueno, no estamos en contra, Juvenal, a ver, de nuestro punto. No, es que en realidad en el antiguo pacto Dios lo estableció como una forma en que el pueblo de Israel podía darle adoración, pero sin embargo, en el nuevo pacto no aparece mandamiento alguno para que el uso de los instrumentos musicales se usara como una forma de adoración a Dios. Por tal razón es que en Hebreos capítulo 8, verso 13, menciona y dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Así y lo es. que se da por viejo pronto, y se envejece está próximo a desaparecer. Al venir Cristo, Él establece una nueva forma de adoración, ¿verdad? Entonces la música en el Antiguo Testamento es establecida por ley, pero la ley nada más llega hasta Cristo y de Cristo para Cristo acá. es el fin de la pone ley. su propia Es que hay forma que de entender el reglas. tiempo, hay que entender el tiempo y el ministerio. En tiempo de David Dios se lo permite, pero en ese mismo tiempo, compañero Javier, en ese mismo tiempo, lo dice el profeta Ezequiel, en el capítulo 26, 13, y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus cítaras. Está hablando de una palabra que, a los que a veces nos vamos un poquito a la educación, la palabra más, tiene varias connotaciones, varios sentidos. Por ejemplo, cuando una persona le dice a otra persona, nunca más me vuelvas a hablar, está hablando de que jamás. Ya no quiere volver a oír. Ajá. Pero también está la otra postura. De aquí en adelante, más y más esfuérzate. ¿Sí? O sea, esa palabra se utiliza en dos sentidos diferentes en materia educativa. Una, para acrecentar, y otra, para definir rotundamente un no. Cuando el profeta está diciendo, y no se oirá más el son de tus cítaras, está rotundamente prohibiendo ya, desde la ley misma, ese tipo de adoración. Desde ese momento él ya está diciendo, se acabó. Y es que ya habían tomado los instrumentos para otro tipo de eventualidades. Recordemos lo que dice el profeta Amós, cuando dice que se hacen instrumentos, duermen en camas de marfil, y se hacen instrumentos como si fueran David. O sea, ya estaban tratando incluso de tomar un lugar que ya no les correspondía. Entonces, no es que nosotros, y estamos hablando porque hay que entender que estos programas de radio, nosotros somos responsables de lo que estamos comentando, ¿verdad? Sí, no somos, exacto, no somos ni la voz oficial de la Iglesia de la Luz del Mundo, ni somos voceros. Simplemente en este programa de radio estamos exponiendo, expresando lo que entendemos, comprendemos. Y no es que nosotros tengamos algo contra la música, contra el instrumento, no. El tema de hoy es la manera correcta de adorar a Dios. ¿Cómo vamos a adorar a Dios? ¿Como nosotros queramos o como a Él le gusta? Exactamente. Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo le gusta a Dios y cómo quiero adorarlo yo? Esa es la diferencia de lo que Dios nos está diciendo. ¿Cómo quiero adorar? El apóstol Pablo, en Hebreos 13:15, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Y luego dice, lo explica, es decir, fruto de labios. Así es, que confiesen su nombre. No dice fruto de instrumentos. Entonces no estamos contra el instrumento, pero a Dios en su culto, en el templo, a Él le gusta que se le adore sin instrumentos. Y se hará la pregunta, entonces quieren decir que tenemos que cantar a capela. Pues si así le gusta a Dios, ¿qué más podemos hacer? Si así le gusta a Él,
tenemos que agradarle a Dios como a Él le gusta. Pero es que aquí hay un punto muy importante que yo resalto. Tuve una plática con un pastor evangélico allá en la comunidad de Ixhuapan, Veracruz, hace 3 años. Precisamente hablábamos este tema. Y él me mencionaba y me decía estas palabras, y que yo le decía, a su opinión de él son muy válidas. A su opinión. Ya, hablando de Dios, no, porque Dios es el que establece sus normas. Él me decía, bueno, es que yo siento muy bonito cuando lo hago con la guitarra, yo me desahogo, yo le canto a Dios una alabanza en el templo con mi guitarra y mi amigo con sus panderos y me siento como con energía. Bueno, yo le pregunté a él estas palabras, a ver, ¿tú vas a hacer lo que a ti te agrada o tú vas a hacer lo que a Dios le agrada? Esa es la diferencia. ¿Qué es lo que te está demandando Dios? Y yo quisiera que leyéramos ese hermoso texto que está en el libro de Colosenses, el capítulo 3, desde el versículo 15 en adelante. Aquí el apóstol San Pablo está dando una enseñanza muy hermosa, que sería bueno que analizáramos a la luz de la verdad, a la luz de la Escritura, y sobre todo a las personas que nos honran y respetando totalmente sus credos, su forma de pensar e incluso la forma de práctica que tengan en su adoración, respetándola, pero hablando lo que San Pablo está explicando. Dice el versículo desde el 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, y menciona de qué manera, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Veamos cómo los apóstoles están siempre adelante mostrándonos el camino. Vamos a un corte comercial y continuamos. Moria Cerelli tiene para ti una amplia gama de productos entre mesas, sillas, colchonetas, tablones y mucho más. Comunícate con nosotros a los números telefónicos 2241-03-8346 o al número 9191-389040. No olvides, te esperamos. ¿Cómo están, amigos? Los saluda Miguel González para invitarlos a que nos escuchen los días sábados de 5 a 7 de la tarde en Punto Crítico, que será un programa de análisis y debate político de lo que acontece en nuestra Mixteca, aquí en www.radiotepeaca.com. La Mixteca está presente. ¿Cómo ves el show? ¿Cómo ves la política? ¿Cómo ves el sector empresarial? ¿Cómo ves lo cultural? ¿Cómo ves la vida en general desde nuestra perspectiva? Un programa donde lo que menos importa es el formal. Un programa poco profundo, pero sí muy natural. Conducido por Hugo Sánchez y Paco Jiménez. ¿Cansado de comer siempre lo mismo? ¿Te has dado cuenta que la comida no tiene el mismo sabor? Pizzas ABCG le ofrece pizzas clásicas, especiales, pastas, hamburguesas y snacks. Visítanos en Avenida Colón, número 317, Colonia Centro, Tepeaca, Puebla, y próximamente en nuestra nueva sucursal, Wings ABCG, en calle Nuevo Oriente, número 103. O comunícate con nosotros a los teléfonos 2232 750568 o al 2232 753216. ¿Qué rollo con el desarrollo? Iniciativa de innovación para el desarrollo local con equidad y ambiente sustentable. Es un programa para conocer cómo crecen, se desarrollan y evolucionan nuestros municipios en la región, en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo. ¿Te interesa saber qué debe hacer y cómo debe trabajar tu ayuntamiento? En ¿Qué rollo con el desarrollo? Te diremos cómo. Escúchanos los miércoles de 4 a 5 en radiotepeaca.com.
pues tenemos algunos saludos. Gama Hernández manda un saludo desde San Francisco, California. Dice que Dios los bendiga. Betsabe Ramos manda saludos también. Neus, un saludo, dice a todos, Dios los bendiga. Jonadab Reyes Castro, un saludo desde la colonia Miguel Hidalgo. Bien. Juan Carlos Rodríguez, saludos al programa. Dios le bendiga, hermano Gerson Hernández, mandan un saludo. Dios les pague. Usaí Baltasar Sánchez, la paz del Señor, saludos desde Guamantla. Perfecto. Tabita Ruiz Romero, dice, puso... Florecita, Verónica. Florecita, bueno, dice Esther, más que se me pierden tantito los seguimos Esther viendo. Sanz. Esther Sanz, dice Dios los bendiga, saludos desde la Ciudad de México. Claudia Jael Ángel Arroyo, un saludo a todos mis hermanos de Radio Tepeaca, desde hermosa provincia Clavijero. Dios la bendiga, hermano Claudia. Ezequiel Ángel Arroyo, la paz del Señor, hermanos, la iglesia de hermosa provincia Clavijero y la camerata, como siempre, muy bien representada, saludos, Dios los bendiga. Bueno, realmente no es la camerata, ¿verdad? Es un grupo de no, lo cantores. que pasa se refirió a Daniel. Daniel, que es integrante pues, de la Daniel es el camerata. integrante de camerata, bueno, un saludo. Nos también a infiltró Camerata. alguien de la camerata. No, muy bien, invitado especial también. Sí, ¿verdad? José Alfonso Alpaca dice, ¿podrían hablar de la ingratitud? Dice que la Biblia, ¿qué dice la Biblia de la ingratitud? Yo creo que sería otro tema, ¿verdad? Muy buen tema, hermano José. Dios Ya te sé. bendiga hasta Bugambilias. Un saludo. Ya sería después checarlo para poder hablar de él. Florecita dice, saludos desde la colonia Betel de Guadalajara. Dios los bendiga. Dios los desde guarde. Jalisco. Hermosa Brenda provincia. Reyes Sabino, saludos desde Puebla. Eliseo Meléndez Chávez dice, la paz del Señor, hermano Gerson, un saludo desde Guadalajara. Dani, dice nada más Dani, dice, saludos a toda la iglesia de hermosa provincia Puebla. Jani Castro, la paz del Señor, saludos hermano Gerson y saludos a la iglesia de hermosa provincia Puebla. Dios los bendiga. Dice Elías Hernández, los utensilios e instrumentos los cuidaban y tocaban solo los sacerdotes. Así lo que es. estaba comentando. Marleone, la paz del Señor, desde Colonia, desde Guadalajara, hermosa provincia. Merab Rojo Alejandro, Dios les bendiga, desde Puebla. Mayra Lisset de Gómez, ya se me volvió a perder, pero ahorita los volvemos a encontrar, los saludos. ¿Tú los tienes, Gerson? No, algunos no. Lo que pasa es que hay muchos hermanos que mandan saludos, están conectados. Está saturado mi chat del Facebook Live. Aquí ahorita los volvemos Pero a encontrar. a todos los que nos han mandado un saludo, un aviso, una pregunta, porque hay una pregunta, hermano Javier, que hace un hermano acá en la parte de abajo y quisiera que lo analizáramos. Alejandro Arellano Villalobos. Le pregunté a un pastor apostólico que cómo adoró Jesucristo a Dios, a su Santo Padre. Bien, y menciona abajo, y él no me supo responder. Menciona el texto de San Juan 4:23 que acabamos de leer, hermano Juvenal. Bueno, hermano Alejandro Arellano, es el tema, qué bueno que se conecta con nosotros. Seguiremos hablando del tema y a ver si el siguiente alabanza se une Daniel con los jóvenes del gran grupo de Morelos. ¿Cómo se llama el grupo? Pues es Emán. El grupo Emán, ¿verdad? No, es la mitad del grupo Emán. Porque del realmente los cantores que estos días, estas semanas pasadas nos han estado acompañando, ahorita están cantando a capela, pero realmente es un grupo musical con instrumentos. Nomás que los tres muchachos que tocan los instrumentos viven en Morelos. Entonces solamente están un poco lejecitos, pero Pues les mandamos saludos hasta integran. Morelos, igual también. Daniel es el pueblo también para que Sería todo el grupo. Bueno, sigamos, compañero Juvenal. Vamos a retomar el tema y quisiera que leyéramos lo que dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, dice en el verso 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Hace referencia a que aquel primer pacto del que gozaba el pueblo de Israel, Dios les había establecido lineamientos, les había establecido ordenanzas de culto, la forma de cómo ellos deberían de llevar a cabo ese culto usando los instrumentos musicales. Como bien ya se dijo y se comentó, que estos instrumentos musicales no podían usarlos para cualquier miembro del pueblo de Israel, sino que solamente había un grupo específico
que precisamente Dios había determinado que fueran los levitas. Ellos eran los únicos que podían hacer uso de esos instrumentos. A la venida de Cristo establece Él una nueva forma, una nueva manera, con unas ordenanzas de culto, unos lineamientos a través de los cuales el verdadero pueblo de Dios, la iglesia verdadera, en la actualidad los lleva a cabo de una manera fiel como Cristo lo estableció. Bueno, es que hay que entender una cosa, aunque el tema no es la ley o el antiguo pacto o la gracia, sino más bien la forma correcta de adorar a Dios. Pero sí tenemos que recurrir un poquito a esos pasajes, compañero Javier, de lo que decía Jeremías, ¿no? El capítulo 31, versículo 31 del libro de Jeremías. Aquí vienen días nuevos en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, ¿sí? ¿Verdad? No como el pacto que hice con sus padres cuando invalidaron mi pacto en el desierto. Y aquella antigua ordenanza que menciona aquí el compañero Juvenal en el libro de Hebreos, lo habla San Pablo a los Hebreos, capítulo 9, versículo 1, me parece que es, en aquel antiguo pacto había una ordenanza establecida, una ordenanza de culto bien definida de parte de Dios. Y el mismo texto nos resalta y nos dice, tenía también una ordenanza de culto. Esa palabra tenía también, como que nos da a entender que el nuevo pacto del que habla Jeremías, del que había de llegar a través de Jesucristo, también tiene su forma establecida de parte de Dios, claro, como ordenanza de culto. Sí, es correcto. ¿Verdad? Y en esa nueva ordenanza, entonces ya los apóstoles y Cristo mismo, yo le decía a un superintendente en España de la iglesia de los Testigos de Jehová y de otro, estábamos reunidos tres, habían unos bautistas y él y yo, una plática muy amena, y mencionábamos ese tema. No sé por qué salía el tema, no lo recuerdo, esto fue hace 16, 18 años, más bien 18 años que estuve allá en lo que es la provincia de Tarragona, allá en Reus, en España, y mencionábamos esta parte, ¿no? Donde decía él, bueno, es que la Biblia no nos dice textualmente, no hagas esto, o sea, hablando, refiriéndose al instrumento. Le digo, pero sí nos dice, ¿verdad? No hay un texto que diga así categóricamente, no hagas esto ya, pero sí nos dice la forma correcta. Como a Dios le agrada. Que a Dios agrada. Y voy a leer lo que dice el libro de Efesios. No sé, como que el compañero Juvenal se trajo todo el arsenal ahí en la tableta y como que trae ahí para bombardearnos una cantidad enorme de textos. Y ahorita le daremos lugar. Pero quiero aprovechar rapidísimo para que lean en sus casas lo que dice el libro de Efesios capítulo 5. Lo pueden leer desde el versículo 15, pero yo me voy a adelantar al versículo 18. Desde el 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cuando no se entiende la voluntad del Señor, se cae en insensatez. 18. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué dijo Jeremías? Yo pondré mi ley en su mente y en su corazón. Ya no habrá necesidad de que el Padre, como lo hacían en tiempo del profeta Oseas, que tenían que acercarse, dice, hasta adelante, ¿no? Para escuchar mejor la ley o el mandamiento perpetuo que Dios le había dado a Israel de que al levantarte, al acostarte en el camino, cuando entrares, cuando salieres, tenían que recordarle los padres a los hijos, ¿verdad? Continuamente aquella ley para que no se olvidasen, incluso en el talido, ¿cómo le llaman? Que utilizan, viene esa inscripción para que nunca se les olvidara, ¿no? Yo he platicado con algunas personas evangélicas, no solo pastores, sino también miembros de congregaciones evangélicas, y terminan ellos entendiendo, fíjate, aún entendiendo lo que dice la Biblia, se ponen a decir, bueno, ¿y si yo le quiero adorar a Dios con instrumentos? Si yo le quiero adorar, tienen derecho, ¿sí o no? Oh, claro. Tienen derecho a hacerlo con instrumentos, pero también Dios tiene el derecho de aceptarlo o repudiarlo. Bueno, es que en la iglesia de Dios,
Hay que entender que el quien va a poner las normas es Dios, ¿no? Aquí porque la iglesia es de Dios. Sí. Ya en la iglesia que sea de fulano, de la sutano. iglesia que no es de Dios, cada quien va a hacer lo que quiere. Y tienen derecho. Tienen su derecho. Es como uno en su casa manda, ¿no? No puede mandar en la casa de otra persona. En mi casa yo mando. Hablando en cuestiones doctrinales o bíblicas o religiosas, en la iglesia de Dios el que organiza, el que manda, el que establece mandamientos, estatutos y decretos, pues es Dios. Ya en las iglesias que no sean de Dios, que me gusta hacerlo así, que me gusta hacerlo allá, están en su libertad y están en su derecho. No se les puede coartar su libertad porque están en algo propio. Pero que quede claro, algo propio. Pero no que le guste. No algo de Dios. No algo de Dios. No sé, ¿cómo lo veas, compañero? El apóstol San Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 3, menciona lo siguiente: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, así es, no teniendo confianza en la carne. Claro. De alguna forma el apóstol está ya mencionando la forma correcta en que se le debe de adorar a Dios. Esa forma correcta nada tiene que ver con los instrumentos musicales, nada tiene que ver con las cuestiones que de alguna manera son un deleite para la carne, porque precisamente Dios es espíritu y demanda Él una adoración en espíritu. Así es. Él no necesita de cosas inanimadas para ser adorado. Él es la vida. Ni es honrado por manos de hombres. Por ello Él envió a su Hijo Jesucristo a enseñar la verdadera adoración, porque busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así es. Aquí está el texto que decía yo hace rato, el de Mateo 9:23, el de Jairo. Dice en Mateo 9:23, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, ¿cómo toma el Señor a los que estaban tocando instrumentos? Es que el instrumento precisamente... El mismo Señor dice, lo estaba tomando como un alboroto, sí, no compañero, como una adoración. Es que hay que entender algo, el instrumento tiene una función específica, eso hay que entenderlo. El instrumento es inanimado, pero cobra vida o tiene vida cuando un ser vivo lo utiliza, y lo que hace es precisamente motivar a la carne. Al espíritu me queda claro que no le hace nada el instrumento. Realmente la guitarra, el piano, la trompeta, el acordeón, el teclado es para animar la carne. El alma no lo necesita. O diríamos de otra manera, ¿no? Para deleitar la carne. La carne. Y como nos queda poco tiempo, voy a leer rapidísimo, en sus casas lo pueden ver, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sí. Esto es lo que a Dios le agrada. Sí, hay quien agarra un látigo y se azota en la espalda y se sangra la espalda y se lastima las rodillas de tanto dolor, sacrificio. Eso no es lo que estableció Cristo. Cada quien puede hacer lo que quiera. No, claro. Pero el que es de Dios, el que es de Cristo, va a hacer las lo obras. Que a ellos le agrada. Lo que Dios le agrada. El instrumento musical y el vino son fuente de alegría y regocijo carnal. Así es. En el cual no hay disolución. Así es. Es por esta razón que Dios manda que seamos llenos del Espíritu Santo, que es fuente de gozo espiritual en el Señor, y que suple en el cristiano los efectos del júbilo y gozo carnal. Indudablemente lo que es el instrumento musical induce a que uno busque las cosas de la carne. Claro. Y esto pues no es agradable delante de Dios. Pues nos quedan pocos minutos, me parece, ya para el último corte, nos quedan 2, no sé si vamos a cerrar con una alabanza, sí. Y voy a leer por último Adelita Mendoza, saludos al hermano Gerson, a los hermanos desde Los Ángeles, California, Teresita Santos, saludos desde Clavijeros, Dios les pague, Alejandro Arellano Villalobos, excelente tema, los estamos escuchando con mi familia, ya lo compartí en Facebook. Dios les bendiga a todos los presentes y a todos los que no pudimos nombrar, que están conectados, que son muchísimos, y que me disculpen, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Dios les pague por haber estado el día de hoy con nosotros en una emisión más de este programa Puebla, tu tiempo llegó. Nos esperamos el próximo martes. Así es, a las 7 en punto. Dios le pague al hermano Juvenal que nos acompañó. Saludos a todos. Amén. Dios los bendiga. Oh,